¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Barcelona 4, Borussia Dortmund 0, por lo que ha sido este encuentro de ida por los cuartos de final de esta UEFA Champions League. Sinceramente creo que vamos a coincidirlo todo. De manera resumida, ha sido una auténtica paliza, un Barça que es un auténtico rodillo, una exhibición de fútbol, creo que en todo el sentido de la palabra. Le alcanza de momento a este Barça para casi poner más que un pie y medio en lo que viene siendo las próximas semifinales de la UEFA Champions League, matando prácticamente la eliminatoria, que aún le falta el desenlace, que se dará el próximo martes 15 de marzo en el Signal Iduna Park, cuando el Barça esté jugando en Alemania. Y a partir de ahí también hay que echarle un ojo a la otra llave donde podría salir nuestro posible rival en caso de clasificar, que sería entre el Inter y el Bayern Múnich, que también el día de ayer el Inter, con un gol de Lautaro Martínez, pudo ganar 2-1 de diferencia en una eliminatoria que creo que de todas las que hemos visto hasta el momento ha sido la más pareja de estos cuartos de final. Dicho esto, vamos con lo que ha sido mi opinión de este partido, de este Barcelona 4, Borussia Dortmund 0. Para repasar rápidamente la alineación, que no hubo muchos cambios sustanciales teniendo en cuenta lo que el Barça actualmente tiene en plantilla. Recordemos que Dani Olmo sigue lesionado. Yo creo que Flick salió con lo mejor que tenía y alineó de la siguiente manera. Clásico esquema ya, 4-2-3-1. Con Szczęsny en la portería, con Cubarsí junto a Íñigo Martínez en la dupla central, lateral derecho para Koundé, lateral izquierdo para Alejandro Balde, Frenkie de Jong junto a Pedri en el doble pivote, como media punta jugando por detrás del 9 Fermín, por extremo por derecha termina jugando Lamine Yamal, por izquierda juega Rafinha y como delantero centro y única punta de este esquema, finalmente el autor del doblete esta noche, que ha sido Robert Lewandowski. En un partido que, ya para empezar a comentar lo que es el análisis y opinión mucho más en profundidad, la verdad es que me tomó por sorpresa el desarrollo del encuentro y me tomó por sorpresa para bien, porque no me esperaba una performance tan top por parte del Barça, una performance tan perfecta como la que vimos el día de hoy, donde el equipo fue de menos a muchísimo más y lo sostuvo a lo largo de los 90 minutos. Sobre todo por el antecedente del último partido, porque recordemos que el Barça y el Dortmund ya se habían enfrentado en la fase de liguilla, cuando conseguimos ganar ahí con un gol de Ferran Torres in extremis, y yo me esperaba un guión de partido bastante similar, o por lo menos un partido que sea mucho más dificultoso y rocoso de lo que terminamos viendo. Es verdad que el Dortmund no está en un buen momento, sobre todo en la Bundesliga, que creo que está octavo, noveno por ahí, que tuvieron un cambio de entrenador, que ahora es Niko Kovac, que casualmente cuando lo despidieron del Bayern y después posterior agarra Flick y hace la historia que nosotros ya conocemos. Era un duelo, podemos decirlo, de viejos conocidos, y sobre todo me sorprendió la superioridad con la que el Barça termina jugando estos 90 minutos, porque son de esas actuaciones tan top, son de esas performances tan espectaculares que cuesta muchísimo, la verdad, quedarse con una figura del partido en concreto. Yo la verdad que vi a todos los jugadores a un nivel altísimo el día de hoy, desde el portero hasta el delantero, que es en este caso Lewandowski. En un primer tiempo yo creo que arrancó bastante parejo, sobre todo con un Barça que arrancó de manera potente, aprovechando el factor campo a favor, con un Montjuic que sobre todo desde las gradas jugaron su propio partido y pusieron un ambiente espectacular, la verdad, el día de hoy, que se hizo sentir el peso de la grada, por así decirlo, porque hasta antes del minuto 6 tuvimos ocasiones clarísimas para ya irlo ganando 2-0. En esos compases iniciales del partido, la verdad que el Barça fue un rodillo, lo pasó por encima al Borussia Dortmund, sobre todo con un equipo muy activo en la presión alta para forzar errores impropios del juego en la defensa del Borussia Dortmund, con una recuperación rápida de balón que nos permitía sobre todo darle fluidez e imprimirle el juego directo que el partido requería, atacando mucho por las bandas, sobre todo generando por los lados de Lamine Yamal y Rafinha. Y digo eso, que lo podríamos incluso haber ganado mucho antes en esos primeros 6 minutos de partido por la calidad en ocasiones que tuvimos, porque en el minuto 4 nada más Lamine Yamal tuvo una jugada individual bastante buena que termina definiendo un poco flojo. A los segundos más tarde después termina teniendo otra ocasión, y sobre todo la más clara, que fue a partir del minuto 6 de partido, que Rafinha junto a Balde, que fueron dos puñales por esa banda izquierda, hizo un gran desborde que termina después con el centro atrás, con el arrastre muy bueno de Fermín para llevar la marca hacia el primer palo, un penal en movimiento que Lewandowski ahí termina rematando un poco de manera forzosa, y que creo que Kobel es el que termina desviando un poco el balón al palo. La verdad que
es un poco la dinámica que teníamos en el partido pasado en contra del Betis, que lo habíamos hablado en el video anterior, que para terminar de quebrar un poco la balanza a nuestro favor nos estaba faltando sobre todo ese último pase. Yo creo que nos estaba faltando como ese temple extra que se suele tener en el área, esa agilidad mental para hacer una toma de decisiones exactas, porque la verdad que estábamos llegando demasiado. Porque terminar el partido 1-0 nada más, sobre todo al descanso, era algo que se quedaba pero muy corto para lo que habíamos visto. Nos estaba faltando un poco eso de jugadas que requerían de finalizar. Muchas veces buscábamos ese pase extra, haciendo lo contrario a lo que requería la jugada. Y por ejemplo, en otras ocasiones pecábamos un poco de individualidad en los delanteros, que la verdad que hoy los tres estuvieron bastante enchufados. O por ejemplo, hay jugadas donde a Lewandowski siempre le faltaba ese extra para terminar de rematar cómodo. Por ejemplo, fallo en los controles, cosas que se pueden entender por cuestiones del juego. Debido a eso, yo creo que llegó también un poco de manera merecida el gol del Barça sobre el minuto 24. Una jugada pelota parada bastante buena por parte de Íñigo Martínez, que le termina bajando el balón para que Cubarsí sobre todo se anticipe al defensor del Borussia Dortmund, y Rafinha termina un poco con suspenso porque no sabíamos si estaba fuera de juego, empujando el balón, y a partir de aquí el Barça abrió el partido. Pero si hay que ponerle una pequeña, pero muy pequeña queja al equipo, es que yo creo que después del gol perdimos un poco nuestro momentum, por así decirlo, y tuvimos ahí unos minutos pequeños de zozobra mental en el primer tiempo, donde también, y para que veamos lo importante que es el factor suerte en Champions, el Borussia Dortmund tuvo 2-3 ocasiones clarísimas, sobre todo con Guirassy, que podían habernos empatado el partido y hasta incluso darlo vuelta, que por suerte no tuvimos que lamentar, porque vuelvo a repetir, teniendo en cuenta el desarrollo del equipo, creo que hubiera sido algo bastante injusto y bastante cruel por parte de esta competición, que bueno, ya sabemos lo que es. A veces necesitas ese factor suerte que te acompañe muchas veces cuando el rendimiento futbolístico, o estás en ese día que el balón simplemente no quiere entrar. Todo lo contrario a lo que termina pasando en el segundo tiempo, que lo que pasa en los segundos mitad, en estos 45 minutos complementarios, yo creo que se lo puede resumir fácil, porque la verdad es que no hay mucho que comentar en este aspecto, que es excelencia futbolística pura y dura. El Barça en el segundo tiempo destroza al Borussia Dortmund. El partido se acaba a partir del 48, cuando una gran jugada de Lamine Yamal, que pone un centro que termina desviando Rafinha para que termine también un poco empujándola a Lewandowski de cabeza para poner el 2-0. El Borussia Dortmund claramente baja los brazos, como que se va también un poco replegando en su propio campo, y también con el correr de los minutos cambiaron el planteamiento intentando buscar al Barça un poquito más arriba, y a partir de ahí el Barça es que lo destrozó a contragolpe. Y dominando también el balón cuando, ya digo, lo metíamos en su propio bloque bajo. A partir del minuto 48, que fue ese 2-0, empezamos a jugar con mucho más comodidad. Yo creo que, por ejemplo, en el partido, Frenkie de Jong estuvo bastante bien en el segundo tiempo, sobre todo con un Fermín, que mucho no se va a hablar, pero para mí un partido que van a infravalorarlo, pero la verdad que Fermín hoy estuvo espectacular, jugando como esa media punta, como esa especie de segundo delantero, que merecía su gol, y lamentablemente la más clara que tuvo no pudo, que fue por el minuto 62 en una muy buena jugada colectiva que termina el balón un poco rozando al palo, lo que hubiera sido el tercero del Barça. El tercer gol llega a partir del minuto 66 en una tremenda jugada que crean entre Lamine Yamal y Fermín para crear el contragolpe, que fue después Fermín el que mete un pase atrás raso para que Lewandowski defina en lo que era prácticamente que un penal en movimiento para firmar lo que era el 3-0, y después sobre el minuto 77, otra recuperación del Barça ante un mal retroceso por parte del Dortmund, termina con un contragolpe que termina direccionando Rafinha, y Lamine Yamal de puntín termina definiendo para lo que venía siendo el 4-0 ya definitivo en este partido. Y en este segundo tiempo, que vuelvo a repetir, el segundo tiempo fue perfecto. Yo creo que no hay absolutamente nada que reprochar. Yo creo que dimos un paso bastante importante a lo que viene siendo las semifinales. Aparte, también es un resultado que, viéndolo un poco más a futuro y para lo que se viene, nos permitió un poco rotar, entre comillas. Lamine Yamal un poco ahí medio que termina pidiendo el cambio, que creo que es lo único negativo de este partido, que esperemos que no termine siendo nada. Según lo que vi, Flick en rueda de prensa dijo que lo pidió porque se sentía un poco cansado o algo por el estilo, así que no encendamos la alarma del todo.
Contento porque, aparte ya digo, este resultado tan amplio nos permite hacer las rotaciones, guardar un poco de energía para la liga, porque el sábado ya tenemos que enfrentar al Leganés en un partido que no tenemos margen de error, tenemos 4 puntos de ventaja con respecto al Madrid, teniendo un clásico pendiente. Y también tenemos ahí una final de Copa del Rey entre el medio de todo esto, que también es justamente en contra del Real Madrid. Entonces, mantener la pierna, mantener sobre todo ese fondo físico que suele ser diferencial para este trayecto de la temporada, donde se acumulan todos los partidos y sobre todo nosotros que estamos jugando cada 2 o 3 días, es fundamental. Sobre todo si no tenés una plantilla del todo amplia. Otras cosas también positivas del partido con la que me quedo el día de hoy es que bueno, Lewandowski obviamente sigue convirtiendo, me encanta la dinámica en la que están los delanteros, partidazo también excelente por parte de Frenkie de Jong, de los centrales, no me quiero olvidar de ninguno, tanto de Íñigo Martínez como de Cubarsí, impecables como siempre, y también por ejemplo Araujo cuando le tocó entrar en la rotación lo hizo espectacular, salvando en esos últimos momentos donde de manera lógica el Barça baja un poco la tensión competitiva, el Dortmund no empezó a llegar, Araujo fue vital para mantener la portería a cero. Y después, como digo, en cuanto a la Champions, para lo que nos queda, es una obviedad no decir que estamos básicamente con un pie adentro y algo más en las próximas semifinales. La ilusión está a tope, pero también tenemos que aprender un poco del pasado, porque para los que no se acuerden o para los que no vieron aquella eliminatoria, en el año 2018 en contra de la Roma, cuando el Barça venía haciendo una temporada prácticamente perfecta, que en Camp Nou lo destrozamos y después en Italia por ir confiado de más termina pasando lo que creo que ya todos sabemos con el tema de Manolas. Para evitar que eso se repita es fácil, hay que respetar a los rivales, jugar como si el partido fuese 0-0, pero también con el equilibrio de que tenemos cierta ventaja y una ventaja, ya digo, bastante abultada, bastante cómoda y hasta incluso, por ejemplo, nos permitiría que si nosotros queremos ir por otras competiciones, nos podríamos permitir hasta el lujo de derrotar un poco en ese partido, pero la tensión competitiva tiene que ser 10 puntos o lo máximo que se pueda y que el fútbol también ofrecido por el Barça en ese partido en Alemania tiene que ser lo mejor que se pueda, porque esto es la Champions y puede ser que tranquilamente con un Single Iduna Park totalmente tirado encima, porque aparte ellos juegan esta competición nada más porque en Bundesliga están desenganchados, puede pasar que en los primeros 15-20 minutos por salir confiado de más, por salir dormidos, te metan 2-3 goles y vos después cuando ya te querés dar cuenta te meten el cuarto y comienzan los fantasmas del pasado con el tema de las remontadas y todo esto que suele pasar. Entonces hay que estar atentos y esto es la Champions, esto es una eliminatoria, esto está parcialmente de muy buena manera enfocado para el Barça, pero hay que terminar el trabajo, no deja de ser solo una mitad y sobre todo también un poco pensar en el próximo partido que será de una brutal exigencia también en contra de unas posibles semifinales contra el Inter o el Bayern Múnich. Así que bueno, nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.